Ya. Hola amigos, queridos amigos de YouTube. En esta hora les doy una bienvenida cordial a este nuevo video. Saluda, Aarón. Un saludo para todas las personas que nos están viendo. Es un agrado que con Aarón podamos compartir este video. Y hoy, ¿qué tema nos cita? El tema de semiología, y el cual nos basaremos, como dice esa diapositiva, en la anamnesis próxima, remota y en lo que tiene que ver el examen físico. ¿Qué es lo que es la anamnesis? Tenemos que, para llegar a un diagnóstico, vamos a leer un poco lo que dice aquí. Se recoge la información mediante la historia clínica y luego el examen físico. Es importante que sepan que mientras llega un paciente, nosotros sepamos recolectar la información que es fundamental para su diagnóstico a futuro. Después tenemos que esa información que nosotros vamos a recolectar se ordena para que nosotros a futuro podamos plantear una hipótesis diagnóstica, o sea, qué diagnóstico posible puede tener nuestro paciente. Para obtener la información de la anamnesis es necesario hacer la historia completa del paciente y todos los puntos clínicos que se deben relacionar para así hacerse una idea general del porqué y lo más importante para llegar a la hipótesis diagnóstica. Hay que hacer las preguntas respectivas. ¿En qué situación? En la entrevista médica, en el primer contacto con el paciente, donde es un punto importante porque se obtiene información muy valiosa que él nos va a relatar. Y como mencionamos, con esa historia que él nos relata, vamos a hacer la historia clínica del paciente, o también llamada anamnesis. Luego vemos la historia clínica, que va muy ligada con la anamnesis, ¿cierto? Y bueno, es importante que nosotros sepamos qué vamos a preguntar, ¿cierto? Porque de repente nosotros no podemos llegar a cualquier lado y no saber qué cosa hacer. Esto es lo mismo en cuanto a la valoración de la anamnesis. Saber qué preguntar, qué pregunta realizar, saber en qué tema estamos viendo. Si supuestamente el tema es respiratorio, no vamos a estar preguntando por algo traumatológico o neurológico, que a lo mejor van de la mano, pero no es lo esencial. Ya, entonces dice, los clínicos con experiencia tienden a revisar los síntomas y los signos clínicos. Entonces es importante que nosotros revisemos los signos como en base al medio del respiratorio. Nosotros preguntemos por la tos, si ha tenido vómito el niño, si es en una sala pediátrica, ¿ya? Sibilancia. Entonces esos son signos y síntomas que nosotros vamos a ir pesquisando para ver si hay un cuadro o un síndrome, ¿ya? Que a lo mejor pueden correlacionarse estas molestias para poder hacer un hallazgo más eficiente. ¿Cómo se presenta la información de la historia clínica? Porque acá no es nada desordenado, sino que sigue un esquema. Entonces, el esquema tradicional que se hace en la hoja, uno identifica al paciente, nombre, edad, las preguntas de identificación. Luego uno le consulta qué lo trae por acá, o el motivo por el cual él consulta por usted. Luego se realiza la historia clínica, como ya hemos mencionado, qué es lo que hay que evidenciar. Luego se revisa si hay antecedentes de algo, de antecedentes remotos, como si estuvo hospitalizado, es paciente de algo crónico. Y luego se realiza el examen físico, que sigue su orden establecido. Bueno, lo otro que es de importancia, porque la ficha clínica no es solamente de uso de un tratante, sino que a cualquier persona que esté a cargo o le toque atenderla va a tener que acceder a ella. Entonces no hay que abusar de abreviaciones o otro tic o diferentes escrituras extrañas que de repente realizan en las fichas, y respetar los pasos de la revisión. Muy importante lo que mencionaba Aarón. Y bueno, vemos la anamnesis próxima y remota. Tenemos secciones que forman parte de la historia clínica. Primero debe identificarse al paciente, porque debemos conocer por lo menos su nombre, su condición.
ya para poder establecer una comunicación con el paciente, que es súper importante. La relación kinesiólogo-paciente, médico-paciente. Ustedes, a lo mejor los que estudian alguna carrera de la salud, ya deben conocer ese tema. Y también ver los problemas principales o el motivo de consulta, como mencionaba Aaron Rosa. Enfermedades actuales o la anamnesis próxima, que es con lo que se presenta al paciente cuando recién llega a nuestra consulta, y ver antecedentes, que eso ya tiene que ver con la anamnesis próxima, la remota, que ha tenido últimamente, o hace un mes o hace un año, cuadros de los cuales nosotros podemos darnos cuenta la fisiopatología que este paciente ha ido evolucionando. Bien. Bueno, acá se reitera lo que mencionamos anteriormente. Como en el ítem de identificación del paciente, uno tiene que registrar la fecha, la hora en el cual lo atendió, el nombre completo del paciente, la edad que tiene y, en algunos casos, teléfono, dirección donde vive, la previsión que tiene y la ocupación o la actividad que él desempeña. También ver el problema principal o el motivo de consulta, como nombramos anteriormente. Aquí se nombran algunos ejemplos. Esta sección tenemos que es solo una mención muy corta por el motivo en el cual tiene el paciente, por cual viene el paciente a nuestra consulta. Por ejemplo, el paciente consulta por llevar 5 días con fiebre, en caso de una sala IRA, una sala pediátrica, ¿cierto? O un paciente por presentar deposición negra o la caquita negra, eso es deposición. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta y evidenciemos que es importante el motivo de consulta o qué aqueja al paciente. Correcto. Luego, en la anamnesis próxima se enfoca principalmente en la enfermedad actual, por lo que él viene. Es una parte fundamental de la historia clínica, como dice, en la cual se precisa la enfermedad que cursa en este momento. No hay que desviarse para otras enfermedades que tuvo en el pasado. En este ítem hay que señalar los síntomas que manifiesta la enfermedad, el tiempo de evolución, cómo los va presentando, y en el cual él nos va narrando todos los hechos que le han ocurrido. En realidad es como un catastro histórico de todo lo que le ocurrió en los días, semanas o meses que le precedieron desde que comenzó con la enfermedad o lo que tenga que lo traiga hacia nosotros. Exacto. Bueno, entonces, hablando de la enfermedad actual o anamnesis próxima, ya va como de la mano esos dos términos. ¿Qué me pasa a mí actualmente? Eso es como anamnesis próxima. Tenemos que lo interesante de esto es que uno debe imponer un lenguaje directo, que sea fácil de entender, que no ocupemos tanto lenguaje técnico, sino que el dialecto que nosotros le tengamos a nuestros pacientes sea lo más fácil y sencillo posible para que ellos nos puedan entender, y también que sea breve. Tenemos aquí que cuando se trata de varios problemas no necesariamente relacionados entre sí, conviene relatarlos en párrafos diferentes. O sea, todo debe ser una historia unida, todo debe ser en un mismo párrafo, ¿ya? No es bueno tampoco poner puntos aparte, porque se puede malentender algunos problemas. Y tenemos que, si se comienza a contar sobre un síntoma, en este párrafo como conviene agotar sus distintos aspectos, cómo empezó, cómo va evolucionando, cómo se presenta, ir anotando todas las características posibles para que quede lo más claro y leíble posible. Bueno, eso es importante dejar todo claro. En el párrafo, por ejemplo, si tiene tos, no vamos a decir viene tos con 4 días de evolución y punto, porque hay que ver si es productiva la coloración de las secreciones, etcétera. Hay que agotar todo lo relacionado a ver las características más que nada que tenga. Exactamente. En relación a la anamnesis remota, acá se mencionan diferentes ítems nuevos que se organizan por distintas naturalezas. Por ejemplo, los antecedentes mórbidos, que se refieren a médicos, quirúrgicos o traumatológicos, antecedentes ginecobstétricos para pacientes pediátricos, los hábitos que tenga, por ejemplo, un EPOC, por ejemplo, que tenga fumador tantos años, etcétera. Exacto. También podemos ver los antecedentes sobre el uso de medicamentos. ¿Qué está tomando mi paciente? ¿Qué pastilla o qué cosas está ingiriendo mi paciente? Importante que lo sepamos. Si es alérgico a algún medicamento,
Supongamos hay pacientes que son alérgicos a la penicilina. Ya, antecedentes sociales y personales, ver el contexto social, ver el contexto emocional, antecedentes familiares y inmunizaciones, a ver si el paciente pediátrico si se ha puesto las vacunas o cosas por el estilo. Ahora pasamos al examen físico general. Ya, este consiste desde que ingresa el paciente. ¿Mediante qué? Mediante la observación. Nosotros siempre nos vamos a estar atentos desde que cruza la puerta, desde que lo vemos, a su, por ejemplo, acá a su marcha, cómo llega, porque eso nos puede indicar por qué viene. Por ejemplo, acá se nos menciona la marcha táxica, la marcha cerebelosa, que acá dice que es un deambular vacilante con base de sustentación amplia, que son otros términos que en otros temas se pueden desarrollar en otros videos. La marcha en este patch, la marcha espástica y marcha hemipléjica. Pero hay que estar atento que como lo vemos deambular nos va a indicar. Exacto, algo. es importante que nosotros veamos al paciente desde que cruza la puerta a nuestra consulta. Ya, la siguiente. Entonces, también es importante no solamente ver la marcha, sino que la postura que asume el paciente frente a nosotros también es de sumamente relevancia. Tenemos la postura antiálgica, o sea, que el paciente adquiere posturas para evitar un dolor que pueda tener. Postura del paciente con enfermedad de Parkinson también son muy características. Postura de pie, un paciente que tenga una enfermedad hemipléjica. Posición de genupectoral también. Posición de Fowler y posición de Trendelenburg. Importante que nosotros veamos todo eso, no solamente la marcha como lo vimos al principio, sino que también la posición que adquiere el paciente. La posición se refiere a, por ejemplo, si vamos ya un paciente está hospitalizado y está en una camilla, esa, la posición Fowler o Trendelenburg, cómo puede estar el paciente, nos puede indicar insuficiencia también del retorno venoso también. Eso mismo. También, exacto. También es importante ver la cara, la facie de la persona, la expresión, la fisionomía que trae, porque nos indica mucho. Por ejemplo, una persona con acromegalia, el síndrome de Cushing, el síndrome de Down, ya nos dan un panorama de... Todo nos indica algo. Como decía Aarón, es importante que nos fijemos en el actuar de la persona, pero también que nos fijemos en su fisionomía, en su facie, en la cara. Pero además también tenemos otro ítem que también es de suma relevancia, como tenemos ahí, se ve en la imagen, conciencia y estado psíquico, o sea, ver un examen mental. ¿Por qué es importante? Porque nos da indicio del grado de alerta que tiene el paciente, el juicio, si su inteligencia está bien, si su memoria está en actividad y su estado de ánimo. También nos van a decir algo, porque eso también, el examen mental es para ver si el paciente viene con algún grado de déficit mental, por decirlo de alguna forma, si tiene algún problema. La evaluación del lenguaje también, el estado de ánimo y la personalidad. Más que nada estos exámenes son como más complementarios a lo que nosotros como kinesiólogos o como médicos a futuro que ustedes pueden ser. Es como algo más secundario, pero no deja de ser relevante también. También podemos ver la constitución y el estado nutritivo, el peso y la talla, se hace con el IMC, pero más adelante en otros videos vamos a ver que ese IMC no es tan objetivamente, no es tan bueno. Y ver la piel, que también es importante, y los anexos, como las uñas, el pelo, todo eso. Acá se mencionan unas lesiones de la piel, como son la úlcera, que se define como una pérdida de continuidad de la piel por erosión o presión continua, la pápula, que se define como una lesión levantada de menos de 1 centímetro de diámetro. Tenemos lesión cutánea de tipo, que son las placas, que son una mancha en la piel con unos bordes bien delimitados. Tenemos otra imagen que nos muestra las escamas, que son la laminilla formada por células de la epidermis, ¿cierto?, que se adhiere. Y esta piel se desprende la piel, ¿ya? Es piel que desprende la piel, más que nada. Existen las vesículas, que son una lesión de contenido líquido, como puede ver en la imagen, bien delimitada, de menos de 1 centímetro, con una cubierta que está en tensión. Existe la ampolla, o bula, o la liquenificación, que es un engrosamiento de la piel
o la epidermis por roces prolongados Exacto. o rascarse mucho. Y bueno, también finalizando este video, queridos amigos, es importante hacer también un examen al sistema linfático, porque es lo que de repente se forman muchas infecciones en ese sistema. Es importante que se examinen los ganglios, que son un complemento del sistema linfático, que es la unidad funcional de este sistema, y los ganglios los tenemos en diversos territorios o ubicaciones de nuestro cuerpo o nuestra anatomía. Puede ser ahí, lo tenemos supraesternal, lo tenemos en el borde posterior de nuestra nuca, para que les quede claro más o menos, y lo pueden ver en este esquema, sin tener que tanto leerlo yo, lo pueden ver en ese dibujo, que son generalmente en el cuello, zona prominente y abundante de ganglios. También los podemos encontrar en la zona axilar o en la zona inguinal, en la zona poplitea también. Entonces es importante que hagamos un examen general, que partamos desde la anamnesis próxima, pasemos por la remota, el examen físico, como podemos ver. Más adelante en otro video, si Dios quiere, con Aarón, vamos a enfatizar en qué es lo que es la inspección, palpación, percusión, auscultación. Ya, pero eso tiene que ver con relación al tema respiratorio. Si usted... Sí. Bueno, claro, para este fue el video del comienzo de la serie de los videos de semiología, que comenzamos por lo más básico, que es la anamnesis, y algo de examen físico general. Esperamos que les haya gustado y que les sirva, y estudien y nos cuenten cómo les va. Algunas dudas, preguntas, que las dejen, o sugerencias. Si quieren algún video de algo específico, no hay problema, lo dejan ahí. Y también que visiten el blog, visiten el que va a canal, quedar en la descripción. suscríbanse, chiquillos, porque va a ser de gran ayuda para ustedes como también para nosotros. Ya, chiquillos, un saludo. Mi nombre es Andrés. Ya, y como dicen Aarón. Mi nombre es Andrés, Aarón. Espero que les haya gustado. Cuídense, un saludo, un abrazo. Chao. Y hasta la próxima.